A esta hora, Sábados de la Radio. Con los emprendedores, personajes, la cultura y las notas positivas de Colombia. Sábados de la Radio. La radio de hoy. De nuestra América del Sur. El siguiente programa es una producción de Onda Clásica para ti. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos y seguidores de Sábados de la Radio. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado, un colombiano que seguramente ustedes conocen y que recordarán. Y ya nos vamos a encontrar con él. Se los voy a presentar de una para que sepan quién es. Vamos adelante con Max Enríquez Daza. Hola, Max. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias, el gusto es mío y nosotros súper entusiasmados, muy emocionados de verdad de tener un invitado como Max Enríquez, que para las Sí. generaciones actuales tal vez no lo conozcan, pero hoy lo van a conocer porque es una persona que ha estado vinculada a los medios de comunicación en Colombia, pero ha estado vinculada por su profesión. Yo quiero que Max nos haga una breve introducción de lo que él ha hecho, digamos, profesionalmente para estas personas que no lo conocen? Bueno, yo en el año 74 me fui a estudiar meteorología a Budapest, Hungría, a la Universidad de Ciencias Naturales, por una beca que me gané con el Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología y la Organización Meteorológica Mundial. Duré 6 años estudiando en Hungría una carrera que, pues, digamos, en Colombia no era muy conocida, la meteorología. Llegué en el año 80 y trabajé en el aeropuerto El Dorado como meteorólogo pronosticador del entonces IMAT, que era el Servicio Meteorológico Colombiano, hasta el año 84, cuando me contrataron del Noticiero Nacional de la Televisión Colombiana, un noticiero nuevo hecho por periodistas, que fue el de Gabriel Ortiz y Javier Ayala, con la presentación de William Restrepo y Judith Sarmiento. Y ahí comencé yo a hacer la meteorología en los medios de comunicación por primera vez en la historia de la televisión colombiana. Duré 8 o 9 años en el Noticiero Nacional y luego se acabó el noticiero. El Noticiero Nacional fue comprado se convirtió luego en lo que hoy en día es Caracol Televisión. Yo luego de eso puse una empresa de meteorología durante 7, 8 años, excelente, una empresa que hizo muchísimas cosas para todos los usuarios, para la gente que necesitaba de los servicios meteorológicos, incluyendo los medios de comunicación, Señal Colombia, Telecaribe, Telecafé, eh, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico. Estuve trabajando con Caracol Radio. Yo trabajé en todos lados, Virna. Estuve en todas partes, escribí en El Espectador, algunas veces me publicaban artículos en El Tiempo, en El Heraldo, en El Mundo de Medellín, en El País de Cali, tuve la columna del pronóstico del tiempo durante muchos años y escribí artículos. En fin, lo último que yo hice fue trabajar como subdirector de meteorología en el IDEAM durante unos 5 años, y luego pasé, que fue la última actividad profesional que hice en Colombia, fue a trabajar en el noticiero de RCN. Ahí estuve los 3 últimos años, entre el 2007 y el 2009, cuando me vine a vivir aquí a Europa, a esta zona cercana a Ginebra, Suiza. Aquí estoy desde hace 14 años. Muy bien, bueno, Max, pero cuando voy a retroceder un poco la historia de Max, y es cuando uno está pequeño, uno algo quiere hacer en la vida y uno quiere ser algo. ¿Qué quería hacer Max cuando era niño en su natal Barranquilla? Todo menos meteorólogo. No tenía ni idea
Tú sabes que yo cuando estaba pequeño, pues un padrino mío, un amigo muy querido, que él me quería mucho cuando yo era niño, yo también. Él era odontólogo y yo quería ser odontólogo. Mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, era odontólogo. Entonces, yo en esa época pensé en la odontología, pero es una locura, yo no sirvo para eso. Posteriormente, cuando yo terminé el bachillerato en Bogotá, porque nos fuimos de Barranquilla a Bogotá en algún momento de la vida, a raíz de que mi padre se quedó sin trabajo, nos fuimos a trabajar con mi tío. Mi padre fue a trabajar con mi tío Max Enríquez, el papá de Judy, Jacqueline y todas las Enríquez que son conocidos de la televisión, Marlene, Miriam, etcétera. Allá nos fuimos a Bogotá y entonces yo en Bogotá estudié el bachillerato. Cuando terminé, un tío mío me sugirió que me apuntara para una beca que estaban dando en el Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología, que fue el primer servicio meteorológico oficial que hubo en Colombia, creado con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1968. Estaban buscando bachilleres para mandarlos a estudiar meteorología a cualquier parte del mundo. Entonces somos unos muchachos bachilleres que nos agarraron y nos mandaron unos para Rusia, otros para Hungría, para Rumania, para España, Australia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, para todos lados. Y estos llegamos a Colombia y constituimos el grupo de meteorología más heterogéneo que ha tenido cualquier servicio meteorológico del mundo. Pero eso fue muy bueno porque trajimos la información, el conocimiento de todas partes del mundo para aplicarlo en Colombia. Yo tuve la suerte de que cuando yo trabajaba en el IDEAM y gracias a que yo había hecho mi tesis de grado en, eh, en satélites meteorológicos, buscaron una persona que supiera de satélites meteorológicos y me encontraron a mí. Pero echando para atrás, yo te puedo decir que llegó mi tío a la casa y dijo, están dando unas becas allá en el Servicio Colombiano de Meteorología. Yo, ¿para estudiar qué, tío? Meteorología. ¿Y eso qué es? Me dijo, no, es una ciencia que estudia los fenómenos de la atmósfera. ¿Y para dónde? Me dijo, no, es para Europa, para Rusia o para Hungría, para no sé dónde. Entonces yo me presenté porque yo estaba ansioso de conocer los países de la cortina de hierro. Y lo reconozco porque, claro, esa era la moda de los muchachos en aquella época. O era el hipismo y el rock, o era la izquierda revolucionaria, ¿no? El Che Guevara y todo eso. Yo estaba en el segundo grupo y me fui bueno, me presenté a un examen, lo pasé y luego concursé con 40 muchachos más por las becas. Nosotros nos dieron beca a los 4 primeros. Yo fui el primero y me dieron a escoger la beca o para Leningrado en Rusia o para Budapest en Hungría. Yo por motivos... ¿Qué pasaba, Max, con el idioma? Claro, yo me fui a Hungría. Yo dije, no, Hungría porque está más cerca allí de Europa Central. Y yo pensaba, yo tenía una mente que era eh, ideologizada, o sea, ideologizada, por digámoslo así, pero también tenía una vocación turística, ¿no? Entonces yo dije, Budapest está cerca de Viena, está cerca de la Europa Occidental, entonces me queda fácil de ir a conocerlo. Por esa razón, por razones políticas y por razones turísticas, yo me convertí en meteorólogo en Budapest, Hungría. En esa ¿Qué edad época yo tenía estudié, Max? en húngaro estudié yo. Tenía Ajá, 19 años. claro, o sea que no había tampoco un criterio súper profesional, sino más bien una inquietud de un muchacho joven por conocer y No, aprender. absolutamente nada. Yo no tengo, yo conocí la meteorología cuando hice un curso de 3 meses en el aeropuerto El Dorado y me gustó y fui el primero en el curso que se hizo y por eso me escogieron a mí para darme la primera beca y me fui a Budapest. En el año 74 estuve yo llegando a Budapest hasta el año 80. Aprendí el húngaro allá y estudié en húngaro. Y llegué a Colombia con mi meteorología y mi húngaro. El húngaro no me sirvió para más nada nunca más en la vida. Pero la meteorología, con eso viví hasta que me vine para acá. Incluso estando aquí todavía, vivo de la meteorología. Claro, por supuesto. Max,
¿En qué momento, digamos, cómo hace usted ese clic para entrar a la televisión? Porque para recordarle a la gente que en los años 80 y 90 este no era un tema que estaba presente en la televisión y en los medios. Uno, pues digamos que yo en los 80 estudiaba periodismo y uno, pues no era algo que uno viera ni en la primera página de un periódico ni nada. Siempre tenía uno un poco la imagen era de los Estados Unidos, que las chicas que hablaban del clima siempre eran mujeres bonitas, las ponían como un poco como ahí de relleno o algo así, ¿cierto? Era la Sí, idea que sí. teníamos pues en esa época. ¿Cómo entra Max a la televisión? O sea, cómo ingresó? Bueno, te cuento que, bueno, en Estados Unidos había en casi todos los noticieros había, en esa época, estoy hablando del año 84, había todavía eh, eh, hombres presentando la meteo, ¿no? No eran mujeres bonitas, las mujeres bonitas aparecieron mucho después, ¿no? Cuando ya se volvió la moda de, de que las mujeres bonitas tenían que hacer la presentación de esos informes, pero en esa época eran profesionales de la meteorología, o sea, todos gente que había estudiado la meteorología. En Estados Unidos, en todas partes era así. Había mujeres también, por supuesto, presentando, porque había mujeres meteorólogas, pero no había presentadoras de meteorología, no meteorólogos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entré, o sea, ¿cómo entré yo? Yo hice mi tesis de grado en Hungría sobre satélites meteorológicos. El profesor que me dirigía la tesis, el hombre decía, pero ¿usted para qué escoge ese tema? Es un tema en su país. Yo me imagino que él pensaba, ese Colombia todavía deben estar montados en las ramas, ¿no? Con guayucos. Y este hombre va a llegar a hablarles de satélites meteorológicos. Yo, yo decía, yo quiero ese tema porque es un tema nuevo. Y yo llegué a Colombia y me di cuenta que dentro de todos los colegas que habíamos acá, el que, digamos, más enterado estaba del tema era yo. Pero yo me especialicé en ese tema porque me puse a leer toda la literatura que había en el mundo y me volví el experto en satélites meteorológicos del servicio del IMAT en ese entonces. Tan es así que cuando el noticiero nacional iba a comenzar su primera edición, buscaron una persona que supiera de eso. Primero encontraron a una persona en la Federación Nacional de Cafeteros, un profesional que sabía de satélites, pero de satélites aplicados a la agricultura, no a la meteorología. Entonces, este personaje fue al IMAT y buscó quién era la persona que sabía de eso. Y me dijeron, busque a Max Enríquez en el aeropuerto El Dorado. Y allá fue. Yo estaba en una oficina que ni siquiera era de acceso público. Una oficina por allá en el Pasillo Rojo, le llamaban en esa época, por allá debajo. Allá llegó este señor y me preguntó cómo hacía yo los pronósticos del tiempo. Yo le expliqué todo. Él se fue, al día siguiente me llamó, me dijo, mira Max, yo fui allá a preguntarte esto porque es que yo pensé que yo iba a poder hacer ese trabajo, pero no. Eso es para una persona como tú. Se trata del noticiero, un noticiero que va a salir ahora en enero y necesitan un meteorólogo para que presente los informes del tiempo. Háblate con Javier Ayala y con Gabriel Ortiz. Y me dio los teléfonos. Yo los llamé, me citaron ese mismo día. Véngase ya mismo para acá porque lo necesitamos. Y me fui al mediodía a hablar con ellos. Me dijeron, se trata de esto. Usted tiene que venirse para acá ya mismo porque lo necesitamos. Y yo le dije, bueno, pues esperemos un momentico. Déjeme hablar aunque sea con mi esposa para ver qué dice ella. Entonces fui a almorzar con mi esposa, le comenté. Ella me dijo, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Ella no me dio ningún impulso para yo aceptar eso. Pero llamé a mi jefe, César Mera, que era el jefe mío allá en el aeropuerto El Dorado, y le comenté. César había estudiado en Argentina y conocía algunos meteorólogos que habían incursionado en la televisión con éxito. Me dijo, no seas palabras textuales, no seas pendejo, él es barranquillero. Coge eso rápido, eso es una berraquera, te ganaste la lotería con esa vaina. Coge, entonces yo, claro, con ese impulso yo me fui a la oficina de Javier y de Gabriel y dije, listo. Una semana después estaba yo en Miami aprendiendo a manejar un equipo que habían comprado allá, no me acuerdo, en el norte de Estados Unidos habían comprado el último equipo que había para presentación de los informes del tiempo en televisión. Un equipo costosísimo
y yo lo aprendí a manejar y en una semana después, estamos hablando del 25, 26 de diciembre del año 1983, yo llegué a Bogotá con el equipo, lo entramos hasta la oficina del Noticiero Nacional, lo instalé y el 4 de enero estaba saliendo al aire con el primer informe meteorológico en la televisión colombiana, el 4 de enero de 1984. Max menciona a su esposa, toda esta su vida personal, ¿cómo se define allá en Budapest cuando regresa acá a Colombia? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, esa esposa, primera esposa, ¿no? Mi primera esposa, yo la conocí antes de irme a estudiar. Éramos novios. Yo me fui y se acabó la relación. Obviamente, cuando iba a estar 6 años por fuera. Pero ella fue a Europa a estudiar inglés. Entonces nos volvimos a encontrar y volvimos a reactivar la relación. Y faltando un año, se fue a vivir allá a Budapest conmigo. Trabajó en la Embajada de Colombia en Budapest como secretaria. Y tuvimos como 6 meses compartiendo una vida muy linda allá en Budapest en esa época. Lo venimos a Colombia en el año 80. En el 81 nos casamos y con ella tuve mis 2 primeras hijas, que son Laura y Lucía. Una que es maestra en artes visuales y la otra también es periodista, justamente trabaja en la revista Semana. Ajá. Max, digamos que en las familias, las profesiones, cuando uno escoge una profesión, en las familias siempre hay toda clase de comentarios, que no son, digamos, como tan frecuentes cuando la persona es médico o abogado o ingeniero, sino que cuando tenemos profesiones que no son, digamos, como las convencionales, ¿qué le decían en su familia con relación a eso, a esa actividad que usted adelantaba? Bueno, tengo una anécdota 2 anécdotas con respecto a eso muy buenas. La primera es que cuando mi tío fue a decirme que estaban dando unas becas, era mi tío Rafael Enríquez, hermano de mi padre, fue a decirme eso y él dijo, no, es que es para un país comunista, que era la Hungría comunista. Mi mamá dijo, no, yo no le doy permiso a ese muchacho que se me vaya a volver comunista, no se va. Y yo tenía 18 años, necesitaba el permiso de mi madre para poder viajar. La mayoría de edad era los 21 años. Sin el permiso de ella no podía viajar. Eso fue decisivo. Entonces llamó, dijo, yo le expliqué todo a mi mamá, pero ella no quería entender eso. Y ella era lo único que le preocupaba era que su hijo se iba a volver comunista. Entonces dijo, bueno, si tu tío Alfonso, el hermano de ella, que era el prohombre de la familia, Alfonso Daza Nangón, un personaje muy respetado y muy querido en nuestra familia, si Alfonso dice que sí, te vas, te doy permiso. Y mi tío fue, le expliqué todo, le dije, mire, me dan los tiquetes, la comida, la ropa, el estudio, la vivienda, las vacaciones, todo me lo pagan. Él le dijo a mi madre, Carmen, tu hijo se ganó la lotería, déjalo ir. Entonces me fui. Y claro, estudiar meteorología. Yo me acuerdo que mi madre decía, yo no sé, este pobre hijo mío se va a morir de hambre con esta carrera, porque ¿para qué ¿De qué va a sirve? vivir? ¿De qué va a ¿Para vivir? qué sirve eso? Nadie sabía para qué servía eso, Mirna. Eso era una carrera que no existía aquí, no se conocía. Entonces, bueno, gracias a Dios yo fui, estudié, volví y tuve la fortuna después de estar trabajando en el aeropuerto del Dorado 4 años, que me fuera a buscar a este señor y entrar a la televisión, que fue una segunda lotería que me gané en la vida. Por supuesto. Bueno, queridos amigos, aquí seguimos nosotros en Sábados de la Radio. Vamos a hacer un corte súper pequeñito y ya volvemos con Max Enríquez Daza, que tiene tanto por contar. Ya regresamos. Onda Clásica para ti. Hola, soy Margarita Rosa de Francisco y quiero invitarte los días 1 y 2 de julio a la Plaza del Libro de Honda, Tolima, porque se va a transformar en un escenario vibrante donde las mujeres vamos a ser protagonistas. En esta Plaza del Libro, llamada Río de Mujeres, vas a tener la oportunidad de sumergirte en el fascinante universo literario femenino. Van a ser 2 días llenos de charlas inspiradoras, paneles de discusión y actividades académicas que te van a permitir explorar la diversidad de voces y talento en el mundo de las letras.
No te pierdas esta experiencia única en la Plaza del Libro de Honda. Marca tus calendarios ya y únete a nosotros para celebrar el poder de las mujeres y su contribución a la literatura. Desde la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, enviamos un cordial saludo a todos los colombianos y una invitación especial para que visiten al norte del Tolima y al centro del país durante las festividades de mitad de año. No olviden que las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se viven mejor en el Tolima con sus tradiciones, con su música, con sus bailes y desde luego con su gastronomía, los tamales y la lechona tolimense. Bienvenidos los colombianos al norte del Tolima. Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, 100 años de liderazgo y compromiso para el desarrollo regional. ¿Eres un artista plástico y alguna de tus obras está relacionada con el agua? Haz parte de nuestro catálogo del Salón Internacional de Arte del Agua en Honda, Tolima. Ingresa ya, salondeartedelagua.com. Recepción de propuestas hasta el próximo 15 de julio. Somos tu canal. Continuamos con nuestro invitado de hoy, Max Enríquez Daza, un meteorólogo que, bueno, hizo una carrera en los años 80 y 90 en la televisión colombiana, pero es un hombre que tiene de verdad que un conocimiento profundo de su profesión. Y nada, quiero preguntarle a Max, cuando llega acá a Colombia después de estudiar en Hungría, y digamos, Max, como profesional, ¿cómo ve el panorama de ese tema, de la meteorología acá en Colombia? ¿Eso era un tema que era frecuente o era un tema secundario? Usted, cuénteme cómo era su perspectiva. Bueno, cuando yo recién comencé a hacer los informes de meteorología, eso fue un boom impresionante, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, esto era eh, fue tan novedoso eso, que hasta el ministro de Agricultura de ese entonces, yo no me acuerdo si era, creo que era el doctor Belisario Betancur, el ministro de Agricultura fue a visitarme y se sentó al lado mío para que yo le explicara cómo era que recibía las imágenes de satélite. Es que en esa época no había nada de eso. Yo tenía un computador que tenía allí en la oficina, que era el equipo que había comprado el Noticiero Nacional. Yo recibía imágenes de satélite meteorológico en tiempo real. Y yo esas imágenes las recibía, las analizaba y hacía el pronóstico. El pronóstico yo lo hacía con unos gráficos que habían preparado en la empresa que nos hizo el software del computador, que se llamaba Color Graphics. Ellos hicieron un software excelente, entonces yo ponía los soles y los soles brillaban. A los niños chiquitos les encantaba eso. Los primeros fans que yo tenía eran los niños, porque ellos veían el sol que hacía así, brillaba, y las nubes caía, la lluvia caía de las nubes. Entonces Claro. fue el primer computador con el que se hacía animación en tiempo real en la televisión colombiana. Había un computador mucho mejor que lo tenía FED Televisión, que es Julio de Sánchez Vanegas. Ellos tenían un supercomputador que hacía un render de 2, 3 días para animar cosas, pero eran propagandas y cosas. Pero en tiempo real, este computador era el único que había en el país. Entonces, fue un éxito realmente impresionante. Yo tuve la fortuna de que yo tomé siempre, Virna, siempre tomé con mucha seriedad mi papel ahí. Yo no era una estrella de la televisión.
pues, digamos, es posible que algunos me consideraran como eso, pero yo realmente era un meteorólogo que hacía un trabajo serio y yo nunca estaba por ahí faroleando en el jet set y nada de esas cosas. Yo me dediqué a trabajar ahí y hacía mis cosas, mis pronósticos, me llamaba gente de los gremios agrícolas de todas partes, me llamaban, yo hacía conferencias, yo estaba aquí y allá, y en esa época pues había muchas entrevistas en los medios de comunicación. Muy bien, aprovecho para preguntarle porque Max está haciendo referencia a una época que muchos colombianos recuerdan con el tema meteorológico y es el tema del Nevado del Ruiz, que por supuesto está ahora, hoy en día cobra vigencia, pero en el año 85 fue, digamos, como la tragedia de Armero, producto del deshielo, del tema del Nevado del Ruiz, y hubo pues una cantidad de muertes que, bueno, lamentamos mucho porque pues Armero desapareció del mapa. En esa época ya Max se predecían este tipo de cosas que tenían que ver. Yo sé que los volcanes son otra cosa, digamos, pero ¿había relación en su trabajo con ese tema? Bueno, yo me metí con ese tema, Berna, porque yo estudié en una universidad de ciencias naturales. A mí me enseñaron vulcanología. No era vulcanólogo, yo no puedo decir que era, mi profesión es la meteorología, pero yo estudié vulcanología, geología, geomorfología, estudié hidrología, todas las ciencias naturales, incluso estudié astronomía, astrofísica, planetología, solarología. O sea, e- e- es una profesión que le da a uno una visión holística de la naturaleza. Por eso yo me atreví a escribir en esa época en El Espectador, donde tenía una columna, yo escribía allí y escribía sobre estos temas. Yo justamente un mes antes de la erupción del Nevado del Ruiz, hice un informe en El Espectador y lo mismo en el Noticiero Nacional, porque yo me fui al Nevado con cámaras y todo. Grabé cómo estaba eso, grabé puerta por puerta a lo largo de la cuenca del río Chinchiná, del río Lagunillas, entrevistando a las personas que vivían ahí, que infortunadamente todas esas personas se murieron arrastradas por la avalancha. En esa época yo te puedo decir que hubo una gran negligencia de parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. A raíz de los informes que yo hice, me declararon persona no grata en Caldas. El gobernador de Caldas, que yo por fortuna no me acuerdo quién era una persona que se preocupaba más por la situación económica que por la vida de las personas. Lo que quiere Y decir es que usted alertó a la población con sus claro, escritos claro, o no, y sí, no hicieron mayor no, caso. exacto. Yo lo que hice fue hablar con los geólogos de Ignamina y ellos me dieron la información, me dijeron, mire, yo le confirmamos más que este volcán va a ser erupción y el problema de la erupción de este volcán es que tiene nieve arriba y esa nieve se va a ir por la cuenca de todos estos ríos y va a causar avalanchas. Y Claro. esas avalanchas pueden llegar hasta los sitios habitados y matar gente. Eso lo dije yo en mis informes, ¿no? Eso lo Solo dije yo. no. Entonces resulta que el gobierno nacional, o sea, los geólogos del Ingeominas le habían pedido al ministro de Minas comprar unos equipos telemétricos, o sea, esos equipos que tú los instalas aquí y los monitoreas desde 50 kilómetros de distancia, ¿no? Esos son los equipos telemétricos. Y no le dio, perdóname la palabra, no le dio la gana de comprarlos, ¿sí? Este señor, el ministro de Minas de ese entonces, para mí fue el responsable de todo lo que pasó ahí, porque si se hubieran tenido esos equipos telemétricos, se hubiera podido avisar a la población, que hubiera salido y se hubiera montado en las montañas que había al lado de Armero, por ejemplo, y no hubiera muerto tanta gente. Pero resulta que nosotros estábamos al aire en el noticiero nacional cuando hizo erupción el volcán. Y como nos habían declarado persona no grata y nos habían hecho todos los escándalos, cuando sucedió la erupción, 9:45 más o menos de la noche, llamó el funcionario de Inravisión que estaba en el Cerro Gualí, al lado del cráter del Ruiz. Llamó a decir, aquí acaba de totear este volcán y están cayendo piedras. Un síntoma inequívoco de una erupción. Y Claro. entonces, 9:30, 9:40 de la noche, a esta hora, si hubiera avisado, la gente sale y se monta en las montañas, pero nadie sabía qué estaba pasando. En definitiva, la tragedia
de ese entonces, del Nevado del Ruiz, fue culpa de las autoridades del gobierno de ese entonces. Me da un poco de rabia acordarme de eso porque todo se ha podido evitar. Lo que pasa es que no le creían a los científicos, ¿no? Y este es un problema que siempre ha existido. Yo recuerdo que el ministro de ese entonces decía, pero si es que eso no va a pasar, no va a explotar eso. Esas cosas pasan una vez cada 500 años, pero pasan. Entonces uno tiene que ser previsivo. Ahorita que está el Nevado del Ruiz, otra Eso vez le en iba a ahí. preguntar, eso le iba a preguntar a Max. Cuéntenos Ajá. ahora cuál es su perspectiva teniendo un conocimiento de verdad tan amplio sobre el tema, porque bueno, de todos modos usted ha tenido la posibilidad, digamos, de ver muchas cosas en relación a este tema. Cuéntenos, ahora hay una alerta y es una alerta que incluso ha cambiado. Sí debemos reconocer como ciudadanía que se le ha avisado mucho a la gente, ¿no? De hecho, hay poblaciones que están en alerta permanente. Aquí mismo tuvimos de invitado en este programa al alcalde del el municipio más cercano pues al, al volcán Nevado del Ruiz y nos habló sobre las medidas que están tomando. Usted cuéntenos cuál es esa perspectiva suya sobre esto. Virna, yo lo que sí puedo estar seguro es que hoy en día no vuelve a repetirse eso, porque desde entonces se creó lo que debía haberse creado en aquella época, que era una oficina, un sitio donde se monitoreara el volcán de manera continua, ¿sí? Y se dé alerta a tiempo. Hoy en día está instrumentalizado el volcán. Entonces no hay que estar, en aquella época, en el año 85, había que ir en un helicóptero para ver los equipos que estaban instalados ahí, ¿no? Verlos con los ojos, con sus propios ojos, para saber si había hecho erupción o no. Y en esa época era de noche, la noche del 13 de noviembre, era de noche y estaba lloviendo, ¿no? No podía entrar ningún helicóptero allí. Entonces, se supo que estaba bajando una avalancha porque un campesino por ahí dijo, yo siento un ruido aquí horrible, no sé qué, pero no más. ¿Sí? El cura del pueblo dijo, no, tranquilo, no va a pasar nada, y él se fue y los otros se murieron. Entonces, le recomiendo a la gente que esté atento a los comunicados, no de los alcaldes ni del ministro ni nada de eso, de la oficina que está monitoreando el volcán continuamente. Esos son los que saben. Ellos son los que deben dar las alertas apenas suceda cualquier cosa. Hay tiempo para reaccionar. El Nevado del Ruiz está lejos y hay tiempo para que la gente evacúe y haga lo que tiene que hacer. Eso ya está estipulado. Ya no hay Armero. Lo que hay es lo que hicieron en los alrededores de Armero, pero están los otros pueblos, ¿no? Está Mariquita y están los otros por allí que también pueden verse afectados de una manera u otra. Así que en este momento yo estoy seguro de que no va a pasar lo que pasó en aquella época. Sí, sí, eso es seguro y además tenemos hoy en día y debemos reconocerlo que todo el tema de geología aquí en Colombia pues goza de buena información, ¿no? Y este tema de las redes sociales hoy en día, por el que emitimos también nuestro programa, es bien útil para eso, porque es que estas son unas herramientas de comunicación que son simultáneas, porque en la época en la que ocurrió esto, que era el año 85, efectivamente, pues existía la radio, ¿no? Era la radio por lo que sabíamos y por supuesto noticieros como donde trabajaba Max Enríquez, que era el noticiero nacional, que eran de verdad los noticieros pues digamos más exitosos de rating y todo, porque aunque eran en una hora, que era pues bueno, era la mejor franja de la televisión colombiana, por supuesto ese horario, y se informaba, pero uno se enteraba solo por la radio, solo por la radio. Hoy en día tenemos, por fortuna, pues más elementos para nosotros estar informados. Pero bueno, Max, usted hoy en día, ¿cómo ve todo este sistema informativo sobre el tema de la meteorología aquí en Colombia? No digamos en el mundo, porque ahora vamos a hablar de eso. Bueno, mira que, Virna, el gobierno nacional y la Organización Meteorológica Mundial hicieron un esfuerzo enorme hace 40, 50 años para formar un grupo de meteorólogos. Ya todos nos pensionamos y no, y hubo, bueno, hay que reconocer que hoy en día tenemos unos
unos muchachos que hicieron maestría en meteorología en la Universidad Nacional, y ellos son los que están llevando la carga del instituto hoy en día. Pero yo sinceramente siento que se perdió una gran parte de ese esfuerzo que se hizo en aquella época, porque no es lo mismo un meteorólogo de 5 años, graduado en una universidad de esas tan prestigiosas como las universidades de Leningrado, la Universidad de Australia, de Argentina, la de Buenos Aires, la mía, la Universidad de Ciencias Naturales, que estar haciendo una maestría de 2 años nada más. Sí, sí, hay la creencia por algunos infortunados directores del mismo IDEAM que creyeron que la meteorología se puede manejar sin meteorólogos. A esos les atribuyo también la responsabilidad de que hoy en día no haya unos meteorólogos profesionales, ¿no? Como los que nosotros fuimos en aquellas épocas y que cumplimos una tarea enorme de darle las bases a la meteorología del país. Ahí está funcionando, funciona la meteorología y funciona ahí más o menos por inercia, pero yo pienso que podría ser mejor. Max, cuéntenos a todos, porque en realidad no somos, pues de verdad no tenemos ese conocimiento como lo tiene usted. ¿Por qué es importante la meteorología para un país? Digamos en términos de la economía, si esto tiene que ver es con la agricultura, con las comunicaciones, ¿con qué? Cuéntenos usted. Mira, la meteorología es importante para muchos sectores económicamente eh, importantes, ¿no? Del país. Por ejemplo, para la agricultura. Los agricultores necesitan saber la información meteorológica para la siembra, para la recolección, para la fumigación, para todas las prácticas que hacen culturales en sus cultivos. Sin esa información pueden funcionar, pero no es igual, ¿no? Los países desarrollados funcionan con un servicio meteorológico que está al lado de los agricultores, dándole la información todo el tiempo para que se preparen, para ayudarlos, para sacarlos adelante y que el país no vaya a quedarse con un déficit de producción de alimentos. En cuanto a la navegación aérea, los pilotos no pueden salir a volar sin la información meteorológica, no pueden. ¿No? Los pilotos no salen a ver qué se encuentran en el camino, ¿no? Cuando ellos salen, llevan una carpeta de meteorología que es elaborada en el servicio meteorológico en el aeropuerto El Dorado por el IDEAM y se le entrega a cada uno de los pilotos con la información del aeropuerto de despegue y del aeropuerto a donde van a ir y cómo se encuentra el tiempo en el trayecto entre uno y otro aeropuerto. Eso es importante, los vientos en los diferentes niveles de la atmósfera. Si se informa, uno puede creer que el piloto sale y a ver, ¿no? A ver si llega. No, eso no es así. La navegación aérea se volvió segura gracias a la información meteorológica, que es mucho más cercana, hay mucho más datos que antes. Esa información no se la inventa el meteorólogo. Se toman los datos en estaciones y con mediciones que se hacen. Todos los días se hacen mediciones. Por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se lanza un globo a las 6 de la mañana desde el aeropuerto, que es un globo que sube hasta 10, 12 kilómetros de altura y toma datos de los diferentes niveles de la atmósfera. Esos datos no son para tenerlos guardados en un cajón, son datos que alimentan los modelos con los cuales se elaboran todas las cartas de meteorológicas para los aviadores, para los pronosticadores, para los agricultores, para todo el mundo. Esa información es vital. Por eso es que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo vino en el año 68 a crear el Servicio Meteorológico Colombiano porque no había, ¿sí? Y ellos decían, y si le preguntan a las Naciones Unidas dicen, es que sin la información meteorológica no puede funcionar la economía de un país. También para la navegación marítima. ¿Qué sería la navegación marítima sin los datos del tiempo donde se encuentra el huracán Brett, que está por ahí moviéndose en las aguas del Caribe? Esa posición de los huracanes se les da a los navegantes marinos para que no se metan por ahí, para que eviten esa zona, para que cancelen la salida de los puertos en los sitios por donde va a pasar, ¿no? Y también por la seguridad de la vida de las personas, entre otras cosas, porque cuando un huracán pasa por un sitio, causa inundaciones, deslizamientos y hay muertos, entonces hay que prepararse para eso.
Las Sí, autoridades toman esa información con mucha seriedad. pues Max, Colombia, digamos que es un país que geográficamente está pues cerca al Ecuador, y nosotros tenemos acá una condición, digamos, que es de invierno y de verano. Nosotros no estamos, digamos, como en los países de Europa, que ellos tienen la posibilidad de las cuatro estaciones, y digamos que hay una lectura un poco más, por decirlo así, más exacta, ¿no? Allá saben cuándo empieza el verano. Bueno, en Colombia nosotros tenemos estas dos condiciones del clima, ¿no? Que son ese invierno y el verano. Nosotros no tenemos como unas estaciones intermedias. Hoy en día la gente sí se le avisa, digamos, sobre esto, ¿no? Por ejemplo, al sector ganadero, a la gente en agricultura, se les avisa, pues porque pero se les avisa que digamos que el fenómeno del niño o de la niña que han estado presentes, digamos, como en nuestra vida, son los que nos van a poner en riesgo. ¿Qué más podría hacer la meteorología, digamos, que usted nos pueda contar sobre Colombia? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar cosas que siguen pasando igual, pues porque siguen pasando las inundaciones o siguen pasando esas sequías tan tremendas? Bueno, el hecho de que hay inundaciones y sequías no es algo que se pueda evitar, ¿no? Aquí en Europa tampoco. Sí, Aquí, aquí tienen bastante información y hacen unos pronósticos más acertados, porque tienen mucha más información. Nosotros, vale la pena lo que tú has dicho es importante porque nosotros estamos con una selva amazónica donde no hay ni un solo dato, solamente Leticia tiene datos. No hay ningún otro dato que se pueda utilizar para hacer pronósticos. Un solo dato en una tercera parte de Colombia. Más allá de Leticia, tampoco hay muchos datos. La selva del Amazonas de Brasil tiene Manaos, una estación. En Venezuela no hay ni una. En las Guyanas no hay, en Ecuador, Perú, no hay datos. Y es una zona de la cual depende una buena parte del clima de Colombia. Sin datos, pueden traer al mejor meteorólogo de Inglaterra o de Estados Unidos, que tampoco le va a funcionar la cosa perfectamente. Puede que se aproxime como hacemos nosotros. Nosotros hemos hecho casi una labor titánica de trabajar muchas veces con solo la información de satélites y con muy pocos datos. En el IDEAM, y eso es una crítica directa que quiero hacer al gobierno nacional, los datos meteorológicos, las estaciones meteorológicas, había 4.000, Virna, 4.000 estaciones. Hoy en día no hay ni siquiera 100 o 200. Se dejaron caer las estaciones, porque allá en el gobierno nacional, en el Ministerio de Hacienda, no hay una persona que sepa para qué sirve eso. Entonces dice, no, quiten esas estaciones. Incluso hubo un director del IDEAM, cuando yo estaba ahí de subdirector, que me dijo, hola Max, ¿por qué no quitamos una de esas estaciones de radiosonda que nos vale tanto? ¿No? Una irresponsabilidad, una falta de conocimiento, claro, por supuesto. No le pueden pedir más a los meteorólogos de Colombia de lo que pueden hacer, porque el tema de la meteorología es con datos. Los meteorólogos más acertados son aquellos que tienen más datos a disposición. Entonces aquí uno ve que pronostican una granizada. Ayer pronosticaron una granizada aquí. No cayó la granizada, pero cayó un aguacero. Entonces uno que dice, falló el pronóstico. No, el pronóstico estuvo bien, la granizada cayó más adelante. claro. ¿Sí? Están Pero informados por lo menos, están informados. no, Pues y es que de eso se trata. Y ahora yo te quiero aclarar una cosa, Virna, que en Colombia no hay invierno y verano. Hay temporada de lluvias, de sí, más lluvias y temporada de menos lluvias. sí, Porque es sí, que la palabra invierno, aquí en estas latitudes donde yo me encuentro, significa la época fría, no significa la época lluviosa. sí, por Aquí supuesto. invierno es porque hay frío y verano porque hay calor, ¿ok? Sí, sí, Llueve en ambas no, estaciones llueve. Para nosotros en Colombia tenemos estación de lluvias, que es la época en que abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, y la época de menos lluvias, que son enero, febrero, junio, julio, agosto, ¿sí? En esas épocas llueve menos de lo que llueve en los meses de llamado en meses de más lluvias, ¿no? Que claro, por nosotros le eso decimos somos, invierno. sí, por eso somos trópico húmedo y trópico seco, ¿no? Tenemos esta combinación aquí, ¿o no? Por la Bueno, ubicación nuestra.
Nosotros somos un país de Tiene mucha todo, agua, sí, sí, mucha sí. agua. Nosotros tenemos cerca de 900 y pico de mil eh, corrientes de agua que fluyen sobre el territorio gracias a la lluvia que cae aquí en este país. Nosotros no tenemos problema de lluvia, solamente cuando hay fenómeno del niño y de la niña es cuando tenemos las alteraciones más importantes en el comportamiento del tiempo y del clima en Colombia. Y esos son avisados con suficiente antelación por los meteorólogos colombianos, porque es un fenómeno que se comienza a presentar en el Océano Pacífico y que ya está estudiado, nosotros lo estudiamos hace muchos años, cómo es la relación, el impacto que tiene un fenómeno del niño en las lluvias de Colombia y un fenómeno de la niña en las lluvias de Colombia. Muy bien, Max, ¿por qué cree, volviendo al tema de los medios de comunicación, que hoy en día no tenemos muchos informes meteorológicos? ¿Por qué cree que sucede eso en la televisión hoy en día, en la de Colombia? Bueno, no, eso sí es una cosa, nosotros somos muy particulares, ¿no? Nosotros alguien me dijo, es que si no está Max, no funciona eso. Me dijo alguien, claro, por echarme este pillo, pero no, el tema no es de personas. Yo sé que lo que yo hice dejó una huella enorme y eso lo sigo constatando aquí. Yo después de 14 años todavía eh, hago consultorías con gente de Colombia, voy a dar conferencias, tú me entrevistas y pasan cosas como esa. Y Judy Sarmiento hace unos días me entrevistó. Hace 14 años que yo estoy viviendo aquí fuera de los medios. ¿Verdad? El impacto de aquello que se hizo fue duro y fue bueno, porque era un trabajo profesional y era un trabajo muy serio. Yo como te digo, yo nunca fui miembro del Jet Set ni nada de eso, sino era un meteorólogo, un científico que estaba trabajando para darle información útil a la sociedad colombiana. Entonces, yo pienso que se puede retomar, se pueden hacer otra vez informes buenos y de hecho por ahí hay una novedad que posiblemente hagamos algunas cosas en el futuro. Bueno, puede ser que sea así, Max. ¿Qué mensaje le enviaría a un joven que en este momento tiene la inquietud de estudiar algo relacionado con la meteorología? ¿Qué le diría? No, mire, hay becas que la Organización Meteorológica Mundial da. Los directores de los servicios meteorológicos de Colombia lastimosamente no entienden de eso y no les preocupa. Ojalá el día de mañana el servicio meteorológico sea únicamente servicio meteorológico, que le quiten todas las arandelas que tiene ese servicio, que tiene que no sé qué, unas áreas de ecosistemas y áreas. Eso no es un servicio meteorológico, eso es algo del Ministerio del Medio Ambiente. El servicio meteorológico de Colombia tiene que funcionar independiente de todo lo demás y no estar ligado a ningún usuario. Tiene que estar dependiendo, en mi concepto, de un ministerio. No, o sea, hubo en alguna época una idea de pegarlo al DANE, porque el DANE recoge datos estadísticos y el IDEAM produce datos estadísticos. Si el IDEAM no se transforma en un servicio meteorológico únicamente, yo diría que hidrometeorológico, porque ahí tenemos esa posibilidad de mezclar las dos ciencias. Si no se transforma ese instituto, dentro de algunos años se va a desaparecer. Lo van a desaparecer en alguna transformación, porque más arriba no hay quien entienda que para qué sirve eso, y hoy en día está sirviendo menos que antes. Bueno, nada, pues yo quiero agradecerle a Max el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy, porque este es un hombre, aquí donde lo ven, que es una persona muy ocupada. También quiero hacer énfasis en que Max ha escrito libros, él da conferencias, o sea, usted es una persona de todos modos muy activa en su tema, Max. Y eso supongo que en términos de Europa, digamos que también es un privilegio tener una persona como usted allá, porque es colombiano. Bueno, yo aquí no hago tanto como lo que hacía allá, pero algunas cosas hago. Por aquí doy unas conferencias en la Universidad Politécnica Federal de Lausanne, en la Universidad de Ginebra, y he estado por allí. A veces la Organización Meteorológica Mundial me ha mandado a dar unas charlas sobre la meteorología en los medios de comunicación en países de América Latina. Pero yo estoy ya retirándome de todo eso, dedicándome a una vida más tranquila acá. Voy a escribir un par de libros más
y ya, porque ya se me acabó la vida, Virna. No, No. la vida no se acaba. La vida no se acaba Bueno, no todavía. creas, yo No, voy qué a bueno cumplir que se. 70 años ya el año próximo, ¿eh? Pues no 70 años. parece, pues no Bueno, parece, para que Max, le quiero decir que no parece, y nada, ojalá podamos seguir disfrutando de ese conocimiento y que ese conocimiento también quede y trascienda en esos libros que ha escrito y los que espero escriba en el futuro. Yo de todos modos quiero invitar a todos nuestros seguidores a que nos sintonicen de verdad en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también seguirnos en nuestro canal de YouTube donde nos encuentran como Sábados de la Radio. Ahí hay una campanita, la tocan, se suscriben y pueden ver todos nuestros contenidos. ¿Qué hora es allá, Max? 7:30 de la noche, más o menos, son acá. Bueno, muy bien, ya está próximo a su cena y nosotros acá a pasar Sí. un fin de semana felices. Max, de nuevo mil gracias y nada, nos volvemos a ver en otra oportunidad, con toda seguridad. Gracias, Virna, a ti por llamarme y por tenerme en cuenta. Contento de estar acompañándote y haciendo este programa contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Max, y a todos nuestros amigos de Sábados de la Radio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.